Sean bienvenidos, soy el doctor Julio Vega, pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva y psicólogo clínico del Hospital Star Médica. Y les doy la bienvenida a un mensaje más de la serie de mensajes que se titulan Sanando nuestras raíces. Es decir, yendo al fondo de la situación que está, pues, aunque desconocida, gobernando las actitudes, los comportamientos, las reacciones de nuestra persona, motivadas, por supuesto, desde lo más hondo de nuestra alma. Y hoy llegamos a un tema muy interesante, es el tema de los actos involuntarios. Es decir, esas reacciones que tú y yo tenemos, que no nos gustan, que no queremos tener y que sin embargo cuando nos damos cuenta ya volvimos a reaccionar como no queríamos hacerlo. Esas situaciones en las que, aunque no queríamos herir con palabras, ya dijimos lo que no debíamos y por supuesto nos arrepentimos, pedimos perdón. No te quería decir eso, en verdad no era mi intención, pues sí, pero ya lo dijiste y el daño está hecho. Son actos involuntarios. Algunas personas creen que remiten necesariamente a personas temperamentales, impulsivas, viscerales, que no tienen control, pero no siempre es así. La mejor prueba es viendo en la palabra de Dios y escuchando la humilde y sincera confesión de uno de los más grandes siervos del Señor, el apóstol San Pablo. Vean la primera lectura en Romanos 7:15, ¿cómo dice? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¡Qué confesión tan sincera, tan valiente, tan honesta del apóstol San Pablo! Lo que hago no lo entiendo. Y eso nos muestra que la sabiduría humana no alcanza a explicar muchos de los comportamientos, muchas de las reacciones del corazón humano. En verdad, miren, el apóstol San Pablo era un conocedor de la poesía y la filosofía griega. Y esto lo sabemos porque en Hechos capítulo 17, cuando él estuvo en Atenas, él citó a poetas griegos. Esto es una evidencia bíblica de que el apóstol San Pablo era un hombre de una vasta cultura. Además, él mantenía correspondencia con el filósofo moralista Séneca, el filósofo romano. En otras palabras, era un hombre de altos vuelos, era un hombre de una gran cultura, de una gran erudición. Él estudió la fe judía a los pies de Gamaliel, el más grande maestro de su pueblo. En otras palabras, era un hombre mentalmente, racionalmente, con todos los recursos que podamos imaginar, pero además espiritualmente lleno del Espíritu Santo, con 20 dones del Espíritu en él. Bueno, un hombre lleno de Dios, sin duda. Y sin embargo, él escribió a los romanos, porque lo que hago no lo entiendo. O sea, mejor un hombre como Pablo tuvo la humildad de decir, ¿qué es lo que me pasa? Porque él vivía actos involuntarios como tú y yo. La diferencia es que él no los maquillaba, él no los barnizaba. Nosotros tendemos a hacer esto. Por ejemplo, a una forma grosera de reaccionar y hablar le llamamos carácter fuerte. Y con eso ya barnizamos el defecto y se acabó el defecto. Ahora es una virtud según nosotros. Bueno, tal vez lo sea. ¿Y por qué entonces está haciendo tanto daño a los seres que amas? A ti mismo. Te está aislando.
¿Por qué? Porque no es una virtud, porque no es un carácter fuerte, porque es una reacción impulsiva, incontrolada, porque es una reacción que no está haciendo lo que quieres, porque tú no quisieras lastimar, porque tú amas a los tuyos. Pero mientras digas, bueno, la verdad, sí, o sea, yo sí soy de carácter fuerte. No, no eres de carácter fuerte. Tienes un comportamiento que necesita la sanidad del Señor. Mientras a lastimar con la lengua le llamemos, no, bueno, soy franca. Yo soy franca. La verdad. O sea, sí. Porque soy franca. Bueno, mientras sigas maquillándolo, les voy a dar un testimonio. Desde niño, yo creo que desde los 8 o 9 años, desarrollé un problema que yo no me percataba, y es que cerca de las 6 de la tarde me comenzaba una angustia como no imaginan, pero era de dolor de estómago, de angustia, de temblor, porque era esa hora cuando mi papá llegaba y las más de las veces pues llegaba alcoholizado y había todo un drama familiar, ¿verdad? Entonces, por eso de las 6 de la tarde yo sentía ese miedo. Mientras no daba las 6 de la tarde, yo era un niño como cualquiera, jugando, corriendo, feliz. Pero cerca de las 6 de la tarde, yo comenzaba a hacer la expresión que ven en mi fotografía, ahí en su hoja de mensaje, en la página 1. Exactamente, esa carita, esa mirada. Bueno, pues así crecí. Y a las 6 de la tarde sentía ese vacío en el estómago, esa angustia. A los 19 años conocí de Cristo Jesús. Y bueno, pues allí pude haber sanado. Pero ¿qué sucedió? Que para ese tiempo yo ya lo había hecho parte de mí. Yo ya no veía esa angustia como un problema. Ya lo interpretaba como parte de mi personalidad. Incluso ya le había dado un nombre elegante. Ya no le llamaba miedo, angustia. Ahora le llamaba nostalgia. Yo decía que cerca de las 6 de la tarde venía a mí la melancolía, la nostalgia. Y además hasta provecho le saqué. Porque como me venía lo que yo llamaba nostalgia, melancolía, me daba más por escribir poesías. Yo escribo poesías. Entonces mi producción poética pues era mayor. Y entonces hasta un beneficio. ¿Qué sucedió? Que a los 19 años, cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, cuando tuve la oportunidad que todos tenemos en Él, porque Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo tuve la oportunidad de venir y decirle, Señor, sana esta herida. No lo hice. ¿Por qué? Porque ya no la veía como una herida. Ya la había barnizado. Y ahora era una hermosa nostalgia. ¿Saben hasta cuándo duré así? Hasta cerca de los 30 años. Recuerdo que estaba ya en la oficina pastoral. Fíjense, ya había creído en Jesucristo, ya le servía como predicador, ya había sido ordenado como pastor, y esa dulce nostalgia estaba en mí. Pero no era eso. Era una herida. Y el problema es que una herida que no sana va a generar problemas. Así en el cuerpo como en el alma. Claro que de momento no lo ves. Y bueno, yo estaba cerca de los 30 años en la oficina pastoral. Estaba trabajando en algún estudio bíblico, en algo, cuando miré por el ventanal y comenzó a pardear la tarde. Y yo sentí otra vez ese miedo, esa angustia. En ese momento, gracias a Dios, el Espíritu Santo me dio convicción
de que eso no era una dulce nostalgia, de que eso era una herida. Y una herida que está en el alma y que no sana, supura. Y una herida contamina. Y una herida mata. Y entonces yo en ese momento oré por primera vez diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame. Es un miedo que viene desde entonces y me evoca esos momentos de dolor. Habían pasado cerca de 11 años en los que yo oí la palabra, prediqué la palabra, pero no busqué solución porque yo no miraba ya un problema, ya lo había barnizado. Y cuando haces eso, ya no miras el problema, pero allí sigue la herida y supura y pudre e infecta y lastima a otros, te aísla o te hace reaccionar abruptamente, te hace decir cosas que no querías decir y lastima. ¿Y todo por qué? Por una herida que no entregamos al Señor. ¿Y saben por qué lo digo? Sigan leyendo. Porque el apóstol Pablo, ahí tienen la lectura, es Romanos capítulo 7, dice en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero vean en el versículo 24 cómo termina ese pasaje. Oigan el clamor de ese corazón. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Lo ven? El tema de los actos involuntarios no era un tema interesante para tu curiosidad intelectual. No era para Pablo un tema interesante para su curiosidad intelectual. Era un tema vehemente, urgente, un tema doloroso. No era solamente decir, ¿y por qué ocurren los actos involuntarios? No, era la desesperación de alguien que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Y yo estoy seguro que con un poquito de sinceridad, todos nosotros reconocemos que nos ha pasado. Y que hemos dicho, no era mi intención, en verdad no sé, discúlpame. Y no era nuestra intención, pero el acto brotó, el acto salió. Y el punto es que esos actos van formando nuestro camino. Son las obras reales, son los productos reales de nuestro proceder. La vida al final no serán nuestras intenciones, serán las cosas concretas, fácticas, reales, objetivas, que tú y yo hicimos. Tengo 62 años, aunque me ven más jovencillo, pero pues también la piel blanca siempre esconde los años, ¿no? Tengo 62 años y sé que en unos años, cuando el Señor así lo disponga, volveré a casa, volveré a la casa celestial. Y cuando eso pase, tengo muy claro que mi esposa, mis hijos, ustedes, mis amigos, mi iglesia, mis conocidos, no van a recordar al doctor Julio Vega por sus intenciones. Van a recordarle por sus actos concretos, reales, objetivos. Esa es la verdad. No van a decir, bueno, pues mira, sus intenciones eran, no, pues sus intenciones sabrá Dios cuáles hayan sido. Pero lo que yo vi, lo que yo sentí, lo que yo escuché, lo que yo recibí, fue un obrar, un actuar objetivo. Si su intención era otra, pues él sabrá, ¿verdad? Pero lo que yo vi fue esto, y esto lo dice el Señor, lo dice Dios. Cuando el Señor nos dice
en Jeremías 17:10. Vean la página 2 de sus hojas de mensaje. Al final de esa lectura, la lectura superior de la página 2, dice en Jeremías 17:10, yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, pues es que no hay otra, y según el fruto de sus obras. O sea, Dios está diciendo de una manera muy sincera, muy honesta, pues al final, ¿qué te voy a dar? Pues te voy a dar el fruto de tu camino, el fruto de tus obras. En el TEC de Monterrey, para mí como profesor, era común enfrentarme al final del semestre a un jovencito, a una jovencita que me suplicaba que no le reprobara. Allá no hay exámenes extraordinarios, allá recursa la materia y cada materia debe costar ahorita, no sé, unos 15, 18 mil pesos. Una materia. Entonces, pues esto era terrible. Y entonces yo llevaba una bitácora, como todos los profesores, ¿verdad? Y allí iba registrando desde asistencias, participaciones, tareas, proyectos, lecturas. Y entonces cuando estaba ahí la señorita, a veces hasta acompañada de sus papás, o el joven, yo les decía, mira, te voy a mostrar la bitácora, día por día. Aquí está el registro. Esta tarea no la entregaste. Y aquí está la notificación que te hice. Tú me firmaste de enterado. Y aquí está, íbamos día por día. Al final, volteaba a ver a sus papás siempre y les decía, dígame, ¿qué puedo hacer? Y ellos siempre, aunque amaban a sus hijos, siempre me decían lo mismo. Nada. Volteaban a ver a la niña, al niño. Esto sembraste. Bueno, como profesor, pues así tenía que actuar. Pero cuando cambio el rol y pienso en Dios y en mi persona, digo, ay, Señor bendito, si es cierto. Tu palabra lo dice, que tú das a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios no dice según el fruto de sus buenas intenciones. No. Sus obras. Tú no lo querías decir, pero lo dijiste. Tú no querías reaccionar así, pero reaccionaste. Tú no querías gritar de esa manera y lastimar, pero lo hiciste. Actos involuntarios. ¿Y saben lo más interesante y dramático? Es que no tienen una explicación sencilla. Y te lo digo, no desde mi rol de pastor, donde a lo mejor, bueno, pues sí, para mí como pastor, pues no tienen una explicación científica sencilla. No, te lo digo desde mi rol de un profesionista de la salud mental. Más de 30 años como psicólogo atendiendo en hospitales como en el Star Médica. Y con toda esa experiencia, te digo, no tienen una explicación sencilla, los actos involuntarios. Nosotros los relacionamos con eso, con personas temperamentales, impulsivas, viscerales, pero no, alcanza a más. La prueba está en el apóstol San Pablo. Él era un hombre ecuánime, equilibrado, con templanza, y no lo digo solo porque era el apóstol Pablo. Cuando tú lees las cartas, cuando tú miras su vida en el libro de los Hechos, en verdad, tú miras a un hombre ecuánime, controlado, y sin embargo, pues le pasaba lo mismo. Tenía actos involuntarios. Hay una historia en la Biblia que a mí me gusta mucho porque nos pone ante lo profundo que es este tema de los actos involuntarios. Está en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 13 en adelante. Porque miren, algo que siempre pensamos es que los actos involuntarios
son un reflejo lineal y secuencial de algo que vivimos. Sí, claro, reflejan algo que vivimos, pero cuando se expresan, no lo hacen de manera lineal. O sea, voy a esto. Nosotros pensaríamos que una persona ambiciosa tiene heridas de pobreza, de humillaciones, o que una persona que busca un protagonismo ya exagerado, que quiere la admiración de todos, pues es alguien que vivió abandono o rechazo. Los psicólogos tenemos un manual, es el DSM-5, es el manual de todos los trastornos y las situaciones del comportamiento humano, ¿verdad? Esto es un manual internacional, entonces es algo serio, ¿no? Y presenta explicaciones que ya en la práctica profesional nos damos cuenta que no son suficientes. Y es que, ¿saben una cosa? La psicología es una ciencia muy joven, tiene unos 150 años, 170. Es muy poquito. La medicina, por decir algo, tiene 2.450 años, 2.500 de desarrollo. Hablando ya de Hipócrates. Si vamos a Egipto, no, bueno, tiene muchos más, ¿no? La medicina, pero ya dándole una sistematicidad con Hipócrates, pues ya tiene 2.500 años, más o menos. ¿Ven? La psicología tiene 170 a lo mucho, si extendemos un poquito. Es una ciencia joven. Sus teorías en mucho apenas están siendo probadas y se ocupan de algo fundamental, el comportamiento humano. Y no lo digo en detrimento de eso. Yo agradezco a Dios el privilegio de servirle también como psicoterapeuta. Y agradezco a Dios me permita apoyar a personas en situaciones de crisis, de necesidad emocional. Así que me siento honrado y agradecido con Dios. Pero sí hay que darle a cada cosa su justa dimensión. Y la verdad es que no hay explicaciones suficientes. Todavía. Todavía no. Y aquí está un ejemplo. Hechos capítulo 8 versículos 13 en adelante. Es una historia bien interesante. Dice, también creyó Simón mismo. Dice la Biblia así porque Simón, antes de conocer al Señor Jesús, era un mago. O sea, se dedicaba a hacer, pues, engaños, ilusiones, impresionar a la gente y sacar dinero. Entonces, cuando llega la palabra de Dios, la Biblia expresa con sorpresa, ¿verdad? También creyó Simón mismo, o sea, ese mago, también se convirtió al Señor. Y habiéndose bautizado, o sea, no solamente creyó, obedeció al Señor y se bautizó. Estaba siempre con Felipe, o sea, siempre estaba pegado ahí a la palabra de Dios que predicaba Felipe, en fin. Era un cristiano, vamos a decir, cumpliendo el perfil. Como les digo yo, igual. Yo conocí al Señor a los 19 años, me pegué a su palabra, fui bautizado, comencé a servirle, pero al igual que Simón, llevaba una herida que nunca le presenté al Señor sino hasta los 30 años. Una herida que maquillé, que tal vez tú también estás maquillando. Que tal vez has sentido que es parte de ti, de tu personalidad. Solo cuando lastimas, cuando hieres, es cuando tomas conciencia de que eso no lo querías hacer. Y no puedes más que decir igual que San Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, ay, otra vez. Lo hago. Así, Simón. Hasta ahí todo iba bien. Y dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, él decía, qué gran bendición, pero no miraba hacia así.
Hasta que un día, dice aquí, verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que a cualquiera que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, imagínense nada más lo que salió de él. Se acercó al apóstol Pedro y le dijo, ¿y luego a quién se acercó? Hablando de actos involuntarios, ¿no? Pedro se le acercó y le dijo, como de cuánto estamos hablando, o sea, cuánto debo darte, y tú me das, yo te doy un dinerito y tú me das ese don. No, pues imagínense nada más. El apóstol Pedro dice así en el verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Punto número 1, lo puso regado y barrido, ¿cómo no? Punto número 1, ¿verdad? Imagínense cómo reaccionaría el apóstol Pedro cuando estaba por allí orando y se acerca a Simón, así con esa vocecita baja de la corrupción, del soborno. Oye, Pedro, ¿cuánto te tendría que dar para que tú me des ese don? ¿No? Pensando que le iba a decir Pedro, pónmelo en una bolsita negra, ¿no? Pónmelo en una bolsita negra y me lo pasas así discretamente. Lo metes a mi mochilita, o sea, por favor. Claro que no. Pedro volteó, seguramente impresionado, y le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mira, oy, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, si quizá te sea perdonado. Y ahí viene la razón de ese si quizá. Pedro, lleno del Espíritu Santo, vio el corazón de ese hombre. ¿Y saben qué le dijo? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El diagnóstico espiritual, el diagnóstico divino, el diagnóstico del Espíritu Santo fue que ese hombre estaba en hiel de amargura. Créanme, cuando yo leí esto, para mí fue un impacto. No relaciono la amargura con la reacción que expresaba ese mal. Psicológicamente hablando, la amargura nosotros la asociaríamos con reacciones de ira, de violencia, de agresividad, pero no de ambición o de protagonismo y necesidad de admiración, que es lo que reflejó. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que lo que los actos involuntarios reflejan no tiene una relación lineal y secuencial con el fondo que habita allí. En otras palabras, nos hace ver que adentro del alma humana hay laberintos oscuros y tortuosos que no son tan simples de entender y que hacen casi imposible una ayuda de parte del hombre hacia el hombre. El Señor lo dijo en su palabra. Vean la última lectura de la página 1, Jeremías 17:9. ¿Qué dijo el Señor? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios está mostrando que aunque nosotros seguimos una interpretación lineal y secuencial, porque
Así es la lógica que Dios nos dio. La realidad escapa a nuestra lógica. Voy a explicarlo así. De acuerdo a la expresión externa de Simón, a esta ambición, porque ¿para qué quería ese don? ¿Para qué invertía? ¿Para qué lo compraba por medio de corrupción, de soborno? ¿Para qué? Pues solamente hay dos razones. Una, para ambición. Él había sido mago, o sea, él se había dedicado mucho tiempo a engañar. Así que ahora seguramente él vio que cuando imponían las manos sucedían cosas sobrenaturales. Y él pensó, pues si yo les doy un dinerito, me dan ese don y así a cualquiera que yo le imponga las manos va a vivir esas cosas sobrenaturales. Uno llega a pensar que era ambición. Es probable. Pero la ambición, escuchen esto, de manera lineal y secuencial, hablaría de heridas de pobreza, hablaría de heridas de rechazo, de humillación. ¿Ven? Entonces, amargura. 2. La otra posibilidad es que él no quisiera tanto enriquecerse, no era la ambición, sino era esa necesidad de ser admirado, de ser visto como extraordinario. O sea, un problema de egolatría muy grave, ¿no? Un narcisismo muy, muy profundo. Puede ser. Pero ¿de qué hablaría eso? De heridas de abandono, de heridas de rechazo, pero no de amargura. La amargura la relacionaríamos los psicólogos con ira, violencia, agresividad. Entonces, ¿qué muestra? ¿Saben qué muestra? Que quizás la herida pudo ser, suponiendo, abandono, pero que adentro del alma la herida mutó, cambió o se constelizó, se asoció con otras heridas o se contaminó. ¿Cómo vas a encontrar algo así? Tú y yo conocemos nuestra vida. Si tú estás frente a mí en el hospital y yo te digo, bueno, pues entonces cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos tuviste? Cuéntame de tus papás, de tus abuelitos. Empezamos ahí. Tú me vas hablando de lo que tú sabes. Y con lo que tú me cuentas, yo trato de identificar qué herida pudo producir esto. Pero como no tengo más que un pensamiento lógico, secuencial y lineal, yo busco la relación entre una herida y la manifestación que estás teniendo. ¿Cuándo me voy a imaginar que allá adentro la herida mutó? Hagan de cuenta, si yo guardo esta taza en un cuarto, ¿no? Y tiempo después voy a buscarla, ¿qué espero encontrar? La taza, posiblemente llena de polvo, pero la taza. Ahora imagínate que la taza, al ser dejada allí, mutó y se convierte en una planta. O se constelizó, así decimos técnicamente, se asoció con otras cosas, cajas que había allí, o se contaminó. Y el caso es que cuando yo entro a buscar la taza, pues yo la busco como la puse. Nunca la voy a encontrar. Nunca. Porque ya no es lo que entró. ¿Se imaginan el drama en el interior del ser humano? Por eso dijo el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué responde el mismo Señor? Vayan a la página 2, Jeremías 17:9, volvemos a leerlo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Verso 10, yo el Señor. ¡Qué hermoso! Dios dice, ¿quién lo conocerá? Yo. Solo Dios puede conocer tu corazón y el mío. Yo el Señor, que escudriño la mente. Él puede entrar con su Espíritu Santo a esos laberintos tortuosos. Para Él, todas las cosas están desnudas. La taza no se le esconde. El Señor la mira. El Señor mira incluso cómo fue que mutó y por qué se cambió de esa manera. ¿Por qué ahora se comporta de esta o de tal forma? Dios conoce nuestro corazón. Y su palabra bendita por eso nos llama a la actitud que debemos tener ante esto. Porque yo espero que este mensaje sea un mensaje a través del cual el Señor está hablando a tu vida y a la mía. Y te está mostrando que de nada sirve maquillar esos actos involuntarios y llamarle carácter fuerte a esa actitud que tomas, a esa reacción que emerge de ti y que ha lastimado a tus seres amados, cuando tú no querías hacer eso. Yo espero que el Señor esté hablando a tu corazón, al mío, y nos esté diciendo que ese llamar franqueza a lo que no es más que una lengua hiriente, eso es algo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer es decirle, Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sí es cierto, yo no quiero hacer eso. Y entiendo que en la vida no son las intenciones las que generan un fruto, son las acciones reales. Y si, en mi caso, aún con las mejores intenciones, voy por la vida lastimando, destruyendo, hiriendo, ¿de qué me sirven las buenas intenciones? Ayúdame, Señor, porque eso es lo que debemos hacer. Vean el Salmo 119. Esta es la actitud que Dios demanda. Salmo 119, versículo 174. He deseado tu salvación, Señor. He deseado tu salvación. Todo comienza allí, con que tú anheles. Yo tenía 30 años aproximadamente. Esa tarde que le agradezco a Dios que el Espíritu Santo me trajo esa conciencia. No es nostalgia. Es una herida muy dolorosa. Está abierta, pudre, supura y va a contaminar otras cosas. No es nostalgia. Es una herida dolorosa. Y si no la sano, eso tarde o temprano te va a traer destrucción. Yo le había llamado nostalgia durante muchos años. ¿Tú cómo le has llamado? ¿Carácter fuerte? ¿Franqueza? ¿Así le has llamado? ¿Que eres una persona de armas tomar? ¿O más bien eres una persona sin ningún arma? Y por eso reaccionas así. Bueno, lo importante es desear la salvación de Dios. Les estoy dando el ejemplo. Yo no clamaba al Señor, ya era un siervo, ya predicaba la palabra de Dios y yo no lo clamaba porque yo no lo veía como un problema. Igual Simón, cuando le dijo Pedro esto, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, arrepiéntete de esta maldad, léanlo. Él le dijo de inmediato, ruego que ustedes pidan a Dios perdón por mí, o sea, se arrepintió. ¿Ven? Pero porque tomó conciencia. Y eso es lo primero. Tienes que decir, he deseado tu salvación, Señor. Viva mi alma. Porque eso es lo importante. Mira, no se trata de juzgar el proceder tuyo o el mío. Se trata de esto. Dios nos da una vida en esta tierra, una nada más. Y Dios dice su palabra que en Cristo Jesús Él quiere que vivamos una vida abundante, donde seamos felices y hagamos felices a los que nos rodean. Y si tú y yo, por esos actos involuntarios,
no estamos viviendo la bendición del alma, la paz, el gozo, la alegría, la armonía, todo lo que implica un alma sana, pues estamos necesitando la ayuda de Dios. Por eso dijo el salmista, sigan leyendo, he deseado tu salvación, oh Señor, viva mi alma y te alabe, tus juicios me ayuden. Pues sí, ¿quién más puede ayudarte? ¿Quién más puede ayudarme? Sino solo el Señor. Y dice en el verso 176, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. Esa es la expresión, esa es la actitud y esa es la acción. Que hoy le diga, Señor, pues tal vez sí, yo he estado extraviado. Lo peor es que, de acuerdo a lo que nos explica aquí el doctor Julio Vega, aunque yo entrara en mi alma, aunque un psicólogo versado entrara en mi alma, no encontraría las cosas de manera lineal y secuencial. Encontraría laberintos oscuros, tortuosos, que ya no permiten entender cómo es que llegamos a esto. Y por eso, vean la oración que hacía David en el Salmo 139. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, o sea, los momentos en que me decaigo y los momentos en que me animo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos, no solo los que la memoria conserva de manera lineal y secuencial, sino todos esos caminos tortuosos que se van formando en el alma de nosotros. Solo hay alguien que los conoce, y ese es Dios. Y por eso le dijo al final del Salmo 139, léanlo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo sé que ustedes conocen la vida de David y que tal vez cuando han leído esto les ha sonado como, pues, hasta cínico, ¿no? Cuando le dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Miren, los pecados de David, con mucho respeto a su memoria, son conocidos del mundo entero, especialmente su pecado de haber deseado a una mujer que se llamó Betsabé, haber procurado incluso la muerte de su esposo Urías. Todos conocemos eso. David sabía perfectamente que el Señor lo conocía porque ya lo había reprendido. ¿Por qué entonces le dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno? ¿Saben por qué? Por la misma razón que Dios nos está hablando a nosotros. Porque David miraba las expresiones del mal, o sea, lo que ya producía la herida. En el caso de él, pues esa tendencia a mirar a una mujer que no era suya, a procurar y desear la muerte del esposo de ella, o sea, esas cosas, ¿verdad? En ti, ciertos actos involuntarios que tú tienes claro que no quieres ya vivir y sin embargo no los puedes refrenar. Y lo mismo en mi caso. ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, yo conozco igual que tú esos actos involuntarios que cometemos, aunque no era nuestra intención. Lo que yo no conozco, y creo que tú tampoco, y David no lo conocía, era el fondo, el origen. No lo comprendía. Por eso le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
Lo que le estaba pidiendo no era respecto a la expresión ya final, porque esa él la sabía y ya le había pedido perdón a Dios, sino el fondo, en el alma. Mientras no apaguemos ese fondo, tarde o temprano, las llamas van a salir a la superficie. Por eso le decía, y ve si hay en mí camino de perversidad. Lo que le estaba pidiendo es, Señor bendito, entra a esos laberintos oscuros, tortuosos de mi alma y sáname, porque mientras ese fuego no se apague, lo sabemos, las llamas volverán a emerger y volverán a salir y volverán los actos involuntarios. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues Dios nos permite en el libro de Job trazar una psicografía de un acto involuntario. Dios nos permite trazar una psicografía, o sea, como una radiografía, nada más que esta se llama psicografía, y entender cómo se producen. Miren, en el libro de Job está al final de la página 2, pero para quienes no tienen sus hojas de mensaje, Job capítulo 20, versículo 2. Lo primero que nos dice Dios, que nos revela es esto. Dice, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. ¿Qué está revelando Dios? Que en las personas que hemos sufrido una herida y que esa herida no ha sanado porque no la hemos traído delante de Dios, los pensamientos han formado una protección. Yo te aseguro que en este mismo momento hay mecanismos de defensa actuando para evitar que tú toques ese asunto, que tú mires esa herida, te lo puedo asegurar. Y a lo largo de la vida vamos formando pensamientos rígidos que nos protegen, que nos defienden. ¿Por qué? Porque aunque hay una herida, nosotros no dejamos de sufrir el dolor de esa herida. No sé si han visto documentales, por ejemplo, de tortugas o de ballenas que quedan atrapadas en redes y bueno, pues las personas buenas que se dedican a los animales, a los peces, tratan de sacarla de la red. ¿Cuál es el mayor peligro que tienen, que enfrentan? Al tratar de ayudar a la tortuga, a la ballena, a cualquier pez ahí. ¿Cuál es el mayor peligro? Que esa red le está lastimando y que entonces ellos no pueden hacerle entender a la tortuga, a la ballena, por favor espérate tantito, te estoy tratando de ayudar. Ellos saben muy bien que la tortuga o la ballena, ¿cómo interpreta a ellos? Si la red le está lastimando una pata, ¿cómo interpreta? Como unos agresores. ¿Y qué hace por instinto? Agrede. Entonces, eso ocurre en nosotros. Dice Job, por eso me apresuro. ¿Ven? Esa es la razón. Al sentirme herido, me apresuro a protegerme. Tú necesitas confiar en Dios. Si yo me acercara a ti con este tema, me refiero de manera personal, profesional, tú tendrías todo el derecho a decir, no me siga hablando de esto, porque entiendo que te sientes agredida o agredido. Por eso, mejor debes creer que es el Señor de amor y misericordia el que está tratando contigo. Porque estoy seguro que estos actos involuntarios te han ganado la crítica, el juicio de muchas personas. Y por eso tú antepones pensamientos y te apresuras a defenderte. Segundo aspecto psicográfico, Job 17:11. Dice Job, pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos. ¿Sabes cómo se los arrancaron?
arrancando los designios de su corazón. Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. ¿Qué son los designios del corazón? ¿Sabes qué eran? Sus metas, sus ilusiones, sus sueños. Se los arrancaron. ¿Cuántos sueños, ilusiones, metas, objetivos, anhelos, deseos nos han arrancado a lo largo de la vida? Yo creo que muchos. Y por eso los actos involuntarios. Esa es otra explicación divina. El tema es, ¿y por qué no los recuperas en Dios? ¿Sabes qué dice su palabra? Su palabra dice que Él restaura todas las cosas. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Por qué no? El Salmo 90:15 dice que Dios nos alegrará conforme a los días que nos ha afligido. ¿Por qué no? El Salmo 126 dice que cuando el Señor quite de nosotros la cautividad, seremos como los que sueñan y estaremos alegres. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirle, Señor, pues sí, tal vez eso es el punto? Me quitaron muchos designios de mi corazón, muchos anhelos, muchos sueños, nobles, buenos, ilusiones que yo tenía. ¿Podría volver a soñar junto a ti? Dile así al Señor. ¿Podría llenar mi corazón de ilusiones? Y el Señor te va a responder. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué no? Si Él nos vino a dar una vida abundante, quizás esa vida abundante incluye que realices esos sueños, esos designios de tu corazón que te fueron arrancados. Y el tercer elemento para una psicografía está en Job 17:7. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. No cabe duda, ¿no? Siempre una herida va a estar allí en los actos involuntarios. Eso no cabe duda. Debe haber un dolor. Debe haber un dolor. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer lo que el Señor Jesús nos llama. Vean la penúltima lectura, San Juan capítulo 8, verso 32. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, o sea, su palabra bendita, y la verdad, la palabra de Dios, os hará libres. Hoy Dios está comenzando a hacerlo en tu vida y en mi vida, invitándonos a dejar de ver esos actos involuntarios como cosas buenas y ver que son, en verdad, un daño terrible a tu vida y a la de los seres que amas. Le respondieron cuando el Señor le dijo a los judíos, la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Siempre que leo eso, no puedo dejar de sonreírme, porque la historia del pueblo judío es una historia de haber sido esclavos de todo mundo, de los egipcios, de los caldeos, de los asirios, en los días de Jesús, de los romanos. No fueron esclavos de los aztecas porque sí estábamos muy lejos, pero ellos fueron esclavos de todo mundo. ¿Y qué decían? Linaje de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso es el problema. Si tú escuchas este mensaje y dices, yo no tengo actos involuntarios, yo controlo mi vida. Ah, bueno, pues está bien, adelante. Pero sería bueno que preguntaras si así perciben los seres que amas, o si están siendo lastimados, si están siendo heridos, cuando no era tu intención, porque estoy seguro que no era. Pero la vida no se hace de intenciones, se hace de las acciones reales que tomamos.
y las que estás tomando, si los están hiriendo, no son buenas. Si te están dañando a ti, te están aislando, no son buenas. Cada juicio, cada reclamo te hace más duro. Linaje de Abraham somos, no hemos sido esclavos de nadie. El Señor les dijo, fue su respuesta. Miren, muy sencillo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Saben cómo les estaba respondiendo? Así, muy bien, si no son actos involuntarios, ¿por qué no dejas de hacerlo? Es sencillo, ¿no? Ya no respondas así, ya no reacciones así, ya no hables así. Sí, si tú tienes control, pues, qué bueno, felicidades, contrólalo. Y cuando tú te des cuenta que no lo controlas, es el momento de decir con humildad, Señor bendito, ayúdame, porque tu palabra dice que si el Hijo nos da libertad, seremos verdaderamente libres. Ora conmigo estas palabras. Di, Señor bendito, yo sí te necesito. Yo sí puedo ver, Señor, que esto está haciendo daño, que mis actos involuntarios están causando dolor a unas personas a quienes amo profundamente, a quienes nunca quisiera haber lastimado, pero no puedo dejar de reaccionar. Y hoy te digo como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Señor bendito, vengo a ti. Tu palabra dice que tu verdad nos hará libres, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Señor Jesús, hazme libre. Ven a mi corazón, Señor, llena mi vida. Yo quiero dejar de ver esas cosas con barniz, con maquillaje, y quiero verlo, Señor, como una necesidad urgente de mi corazón. Necesito, Señor, que tú me examines y que tú veas si hay camino de perversidad en mí y me guíes en el camino eterno. Busca a tu siervo, Señor, busca a tu sierva, porque tú sabes también, Señor, que detrás de todos esos errores y esos laberintos tortuosos hay una mujer y hay un hombre que en verdad quiere una vida feliz, que en verdad quiere hacer feliz a los que ama. Señor, tu palabra dice que tú estás a la puerta de mi corazón llamando, y que si yo oigo tu voz y abro la puerta, tú entrarás a mí. Señor bendito, ven a mi corazón. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento, Señor, de una vida de pecado, y te pido, Señor, que tú vengas a mi corazón, que tú seas mi Salvador, y que tu palabra bendita me dé libertad de estos actos involuntarios, que tu palabra revela que son difíciles de entender, que son parte de un corazón engañoso y que solo tú, Señor, puedes conocer y ayudarme. En el nombre de Jesús te pido tu bendición. Amén. Amén.